Entonces, ya. Déjenme ver si se está grabando. Sí, ya. Ahí se está grabando. Vamos a partir hoy día haciendo una intervención metodológica, porque varias me han preguntado y varios me han preguntado respecto, no varios, pero algunas personas me han preguntado respecto a algunos lineamientos para lo que es la entrega del informe de la próxima semana, porque al parecer hay algunas dudas. Hicimos una clase ya respecto a enfoque de género en investigación, pero tal vez falta conocer un par de aspectos de lo que es la entrega de la próxima semana. Entonces, para eso, les voy a mostrar brevemente una presentación que yo tengo hecha, que en general la utilizo para otra asignatura que yo hago, de metodología, donde vemos aspectos de metodología de la investigación. Y creo que esto les puede facilitar un poco más el proceso del trabajo que van a entregar la próxima semana. ¿Ya? Acuérdense que de igual manera, si necesitan revisar lo que están escribiendo, necesitan entregar un borrador previo, pueden hacerlo de igual manera, ¿ya? Y Fiorella, en este caso nuestra ayudante, que está en el grupo de WhatsApp, también puede responderles ese tipo de dudas, ¿ya? Así que no esperen a tratar de resolver dudas de manera independiente de repente, porque a veces la respuesta puede ser más simple, digamos, y Fiorella les puede apoyar por eso. Entonces, de esta presentación no la voy a hacer completa porque hoy día también vamos a ver otro tema, vamos a pasar a un tema bien interesante que es el tema de la interseccionalidad, pero sí vamos a les quiero mostrar que básicamente cuando decimos que el curso se va a evaluar por medio de un proceso de investigación, lo que estamos diciendo es que podemos seguir una ruta, ¿ya? Y esta ruta de investigar tiene distintos como paradas, ¿no? Distintas como stop que hay que ir haciendo, capítulos que hay que ir formulando. Cuando hablamos de una investigación, yo no me estoy imaginando un proyecto de 100 páginas, me estoy imaginando un proyecto de final, digamos, de la asignatura de no más de 20 páginas, ya puede tener 25 también, sí, pero me estoy imaginando algo que en promedio tenga 20 páginas no más, donde van a tener una estructura fina, ya que va a ser más o menos esta. Van a tener un título, van a tener un resumen cortito de no más de 250 palabras en español y en inglés. Y además van a tener una introducción con el problema de investigación y los objetivos, que es la entrega de la próxima semana. ¿Ya? El primer avance entonces tiene eh, un título, ¿cierto? Tienen un problema de investigación y tienen los objetivos. El resumen todavía no es necesario, ¿ya? Y no está en la pauta. Si leyeron bien la pauta, la rúbrica, no se pide un resumen porque eso es algo que van a hacer al final, cuando ustedes ya tengan los resultados y las conclusiones de su trabajo, ¿ya? Pero sí se piden las referencias, ¿ya? Porque obviamente para construir la primera parte del problema de investigación y los objetivos, tanto el general como los específicos, requieren desarrollar un proceso de revisión bibliográfica, ¿ya? Y eso sí es que va. Entonces, fíjense bien en la pauta, en lo que se pide, porque ahí están todos los lineamientos, ¿ya? Ahora, esta es como la hoja de ruta general para que vean el global. Y yo les puedo cargar la presentación, ¿ya? De todas maneras la podemos ir repasando cada vez que hay una entrega. Por ejemplo, cuando sea la segunda entrega, podemos hacer un alcance respecto a cómo presentar en el artículo la revisión de literatura, cómo armar un capítulo de metodología, ¿cierto? De manera sintética, ¿ya? Probablemente algunas y algunos de ustedes ya lo han hecho en otros proyectos, pero a lo mejor algunos no, ¿ya? Entonces es importante recordar y revisar metodológicamente, ¿no? Qué es lo que va en cada uno de estos apartados. Recordar, ¿ya? De que cuando se solicita que en el informe desarrollen el problema de investigación, lo que hay que hacer es un escrito, ya una primera parte de escrito, que es una especie de introducción que busca poner en evidencia el problema, la necesidad de investigación que ustedes visualizan, ya la detección de las necesidades.
Entonces, por ejemplo, si es que ustedes lo que quieren desarrollar es un proyecto para evaluar la salud emocional de estudiantes en las universidades, ¿sí? Por poner un ejemplo, eh, es indispensable que en el problema de investigación cuenten, ¿cierto? ¿Qué entendemos por salud emocional? ¿Qué entendemos por las variables de género en el componente de la salud emocional en el contexto universitario? Es importante también mostrar por qué es importante investigar desde una perspectiva de género la salud emocional en ambientes donde se genera conocimiento, por ejemplo, o donde se aprende, ¿no? Como en el caso de una institución educativa. Y así, básicamente, este capítulo lo que hace es entregar una serie de antecedentes, datos, informaciones, desde el punto de vista del grupo, pero también desde la evidencia que existe respecto a las características de esta situación o fenómeno que van a incitar a hacer un estudio. Entonces, en este capítulo debe quedar en claro cuáles son los aspectos que a ustedes los motivan, pero además la necesidad que existe de generar un proyecto de investigación en torno a este tópico, ¿ya? Entonces debe tener además ciertas características, ¿ya? Como tiene que tener, por ejemplo, la característica de novedad, ¿ya? Entonces, si es que hay algo que está demasiado estudiado, a lo mejor no tomarlo en esta oportunidad, ¿ya? Y hacer algo que pueda tener algún toque más original, ¿no? Sin que necesariamente sea un proyecto tan grande. Ya recuerden que esto es un proyecto para una asignatura, no es un proyecto de fin de título de investigación, tampoco están escribiendo un artículo necesariamente para una revista científica, aunque si alguien después quiere hacer el intento también podemos verlo, ¿ya? Pero vamos a escribir en este formato de artículo científico, ¿ya? Como si estuviera, como lo que están haciendo, que es una investigación, ¿ya? Esta parte del problema de investigación se escribe de dos formas, ¿ya? Por una parte, en texto, como un texto argumentativo, ¿ya? Que a eso le llamamos la descripción, donde ustedes van a entregar un dato. Entonces, por ejemplo, si van a hablar de lo importante que es la salud emocional, investigar la salud emocional, por ejemplo, encontrar algún texto que hable respecto al impacto negativo que tiene una mala salud emocional, ¿cierto?, en el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podrían poner, ya diversos estudios han demostrado lo necesario que es brindar salud emocional, ¿cierto?, a los estudiantes para que eso tenga un impacto positivo, ¿no?, en el aprendizaje, ¿ya? Por decir algo. A lo mejor tienen algún estudio estadístico que diga otra cosa, ¿ya? Que pueda reafirmar eso con un dato. Y a eso le denominamos, a esa descripción, le denominamos justamente descripción del problema. Y al final del problema, lo que siempre hacemos es hacernos preguntas, ¿ya? Que son las preguntas que invitan a hacer la investigación, ¿ya? Entonces a eso le llamamos la formulación del problema. Entonces sería interesante que al final de esta parte del avance puedan poner preguntas bien concretas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo impacta la salud emocional en estudiantes en Colombia o en Perú, ¿cierto? En contextos universitarios. ¿Cómo se puede integrar la perspectiva de género, ¿no? Cuando hablamos de salud emocional en ambientes educacionales, ¿ya? Entonces, esas preguntas, lo que se espera es que después se propongan como metas a resolver en los objetivos, ¿ya? ¿Cómo así? Así, bueno, además señalar que la extensión de esto en ningún caso debe tener más de 3 páginas, ya que es algo cortito, yo creo que unas 2 páginas está muy apropiado como para poder desarrollar sintéticamente, aunque de manera profunda, este apartado. A partir de que ponemos cuál es el problema que queremos resolver, a continuación ponemos los objetivos de nuestro proyecto, ¿ya? Y como ustedes saben, los objetivos son enunciados, ¿cierto?, claros, precisos respecto a las metas, a los compromisos de nuestro proyecto de investigación, ¿ya? Y representa lo que ustedes van a hacer para dar respuesta total o parcial al problema de investigación, ¿ya? Recuerden que dijimos recién que en el problema hay ciertas preguntas, ¿ya?, que uno se hace en el problema, en la parte de la formulación. En esta parte uno hace compromisos, genera metas para poder cumplir esto posteriormente en los resultados. Entonces uno dice, ya, mira, dado que tengo estas preguntas, mis objetivos van a ser estos, que me van a permitir responder esas preguntas, ¿ya? Y yo les recomiendo redactarlos de la siguiente manera, por medio de un verbo en infinitivo,
¿ya? Por medio de un qué haremos, un cómo lo haremos y para qué lo haremos, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ¿para qué sirve como esta nomenclatura? Sirve para poder desarrollar y redactar, ¿ya? Entonces, mira, cuando decimos explorar, la percepción que tienen estudiantes universitarios sobre sus propias capacidades de liderazgo a través de un estudio cualitativo que permita fortalecer el currículum, lo que estamos aplicando es esta nomenclatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque explorar es un verbo en modo infinitivo. El que haremos, ¿ya? Es explorar la percepción que tienen estudiantes universitarios sobre sus propias capacidades de liderazgo, ¿ya? ¿Cómo lo haremos? Mediante, ¿ya? El cómo lo haremos es mediante un estudio cualitativo. ¿Y para qué lo haremos? Para poder fortalecer el currículum, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo podemos redactar los objetivos, en este caso el general, y luego, ¿cierto?, cómo plantearnos los objetivos específicos. Ya en este caso, por ejemplo, un objetivo específico, para ese objetivo general podría ser conocer qué entienden primero por liderazgo los y las estudiantes universitarios por medio de entrevistas, ¿ya? Determinar qué prácticas de liderazgo reconocen en sí mismos, ¿ya? Y ahí uno podría hacer un listado de objetivos específicos que podrían dar cuenta del objetivo general. ¿Cuál es mi recomendación para poder validar la consistencia entre el problema que proponen y los objetivos que generan? Es hacer un match y decir, a ver, las preguntas de investigación, los tópicos que yo escribí, que nosotros escribimos como grupo en el problema de investigación, van a tener una recepción en los objetivos, están alineados o quedan cosas por proponerse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tienen en su proyecto 3 preguntas de investigación, perfectamente podrían tener 3 objetivos específicos y que cada objetivo específico se comprometa a responder esa pregunta. Pregunta 1, objetivo específico 1. ¿Ya? Y de esa manera, cuando obtengan los resultados, van a estar respondiendo al problema de investigación. ¿Se fijan? Entonces ahí hay una linealidad que puede ayudarles a hacer esto de una manera mucho más eficiente también. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que entregar para el informe de la próxima semana. ¿Ya? Y que entre el grupo sean capaces de organizar un interesante, original y bonito proyecto de investigación en torno a un problema, con toda la descripción, con todos los datos, los argumentos de por qué estudiar ese fenómeno desde una perspectiva de género. No se olviden de eso, está en la rúbrica, ¿ya? Y tuvimos una clase de cómo investigar con perspectiva de género. Y posteriormente lo que se va a evaluar es que hay un objetivo general, objetivos específicos, que pueden ser desde 3 hasta 6, y por supuesto un apartado con las referencias que me permitan, cuando yo revise el trabajo, poder determinar cómo es que ustedes incorporaron también otras fuentes de información al proyecto, ya que esa parte es bien importante. ¿Sí? Así que eso es lo que hay que hacer. Quería detenerme en esta primera parte de la clase para organizar ese. ¿Alguien tiene alguna duda de quienes hoy día están participando de la clase? Ryan, Sebastián, Anu, Esther. ¿Alguno tiene o alguna tiene alguna duda respecto al proyecto o algo que particularmente en su equipo quieran resolver hoy? ¿No? Están clarísimos con el proyecto, ¿sí? ¿Sí? Un dedito para arriba por último, alguna cosa que me permita a mí reportar que efectivamente se entendió lo que estoy explicando, por favor, que eso es una de las limitaciones de la virtualidad. Ya, perfecto. Anok y Sebastián me dice que no por ahora. Ya, genial. Si tienen alguna duda, Fiorella, o también me pueden preguntar a mí. Ya, pero Fiorella es la que va a estar más atenta en responder consultas de manera rápida. Ya pueden hacer todas las consultas que quieran. Idealmente de aquí al viernes, también pueden surgir algunas dudas el mismo día lunes, pero idealmente en esos días, ¿ya? Les voy a dejar de compartir pantalla y ahora nos vamos a pasar a otro tema. Nos vamos a pasar a otro tema. Aquí lo tengo. Y les voy a compartir otra presentación para que nos vamos adentrando, ¿cierto? Poquito a poco y a un tema que es bien importante cuando hablamos de equidad de género y que tiene que ver con el concepto de interseccionalidades,
¿ya? Y acá me quiero detener en un punto particularmente, si me dan un segundito para ponerlo acá. Porque les quiero dejar también un... Voy a compartir inmediatamente, ¿ya? Les quiero dejar también una reflexión, me parece. Déjenme ver si es que logro acá mantenerla. Ya, perfecto. Voy a volver a la presentación entonces y... Aquí, ya. Acá, estoy compartiendo pantalla. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de este concepto de interseccionalidad, porque se vuelve bien importante cuando hablamos desde las perspectivas feministas para poder entender la complejidad de ciertos fenómenos. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de interseccionalidad estamos hablando de una perspectiva que es teórica, pero que es además metodológica, ¿ya? Porque el estudio de de la interseccionalidad, que es un término, pero el estudio de las interseccionalidades como fenómenos que ocurren en la vida social y en las interacciones entre las personas, es sumamente importante para poder entender la complejidad que tienen los estudios de género, ¿ya? Esa es la primera premisa. ¿Qué sostiene esta perspectiva que es teórica y es metodológica? Primero sostiene que las conceptualizaciones un poco más hegemónicas respecto a la opresión que en la sociedad existe, como el sexismo, el racismo, la homofobia, transfobia, xenofobia, etcétera, todo lo que tiene que ver con los prejuicios basados en la intolerancia, no actúan de manera independiente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, ¿ya? O cuando hablamos de xenofobia, eh, generalmente nos encontramos con otros componentes que no tienen que ver, por ejemplo, solamente con la raza, ¿ya? Sino que tienen que ver también con variables socioeconómicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la discriminación racial, generalmente en Latinoamérica no estamos pensando en una persona del continente europeo, ¿cierto? Estamos pensando en una persona afrodescendiente, porque sabemos que hay ciertos grupos raciales que tienen una mayor componente, eh, ¿cierto?, de discriminatoria, ¿no? Que efectivamente las sociedades generan mayor discriminación frente a algunas razas y no frente a todas. Y esto no tiene que ver solamente con una cuestión del color de la piel, o sea, tiene que ver además con componentes ligados al nivel socioeconómico, al género también. Por lo tanto, la autora de esta teoría, que la vamos a revisar ahora a continuación, propone justamente que el mundo social, todas las que tiene que ver con la opresión dentro de la sociedad, son fenómenos que ocurren de manera simultánea en muchos casos. Por lo tanto, hablamos de formas de exclusión interrelacionadas que se superponen unas con otras y lo que generan es un sistema de opresión más fuerte, más potente y por lo tanto más difícil de erradicar, ¿ya? Entonces, Mara Viveros, el 2016, dice que este es justamente el componente por el cual se vuelve tan complejo, a pesar de que se ven voluntades por avanzar en materias de brecha de género, pero este sería uno de los motivos por qué es tan complicado poder entender los fenómenos respecto a la cuestión del género y por qué desde esta perspectiva es mucho más viable orientar los esfuerzos hacia revisiones y estudios metodológicos que incorporen una visión interseccional de los fenómenos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que voy a investigar eh, a las mujeres en el contexto universitario, no me puedo quedar solamente con el hecho de que vamos a trabajar con mujeres, sino que vamos a trabajar con mujeres estudiantes. Y esas mujeres estudiantes pertenecen, ¿cierto?, a lo mejor a alguna región del país particular, ¿cierto? A lo mejor algunas tienen un componente o pertenecen a algún grupo étnico. Entonces, todos esos elementos van a ser importantes para poder generar, a su vez, propuestas de solución y proponer medidas
que sean efectivas en cuanto a los avances. Uno de los dilemas que hay en materia de género en la actualidad es que a pesar de que se generan propuestas de acción para transformar y cambiar las situaciones de injusticia que principalmente mujeres y otros grupos, ¿cierto?, en desventaja experimentan, es que muchos de estos programas o políticas que ponen una cuota de esperanza fracasan, ¿sí? Fracasan los proyectos destinados, por ejemplo, a disminuir la brecha de género, fracasan algunos proyectos que apuntan a erradicar el sexismo en los espacios educativos. Y en ese sentido, la interseccionalidad plantea de que parte de la solución, no toda por supuesto, pero parte de la solución podría estar en poder mirar desde un prisma un poco más completo la complejidad que experimentan ciertos grupos, ¿ya? Entonces ahí es donde surge este concepto de la interseccionalidad. Es un enfoque bastante que se ha vuelto bastante importante en los últimos años, ya un concepto bastante nuevo, ya que expande justamente los conceptos de demografía y justicia social. Cuando hablamos de conceptos de demografía nos estamos refiriendo a los factores demográficos, ya sexo, pero también género, pero también edad, ¿ya? Pero también nivel socioeconómico, nivel educativo, acceso, pertenencia a grupos culturales, creencias religiosas, etcétera, ¿ya? Entonces, distintos conceptos demográficos y los vincula con el concepto de la justicia social, ¿ya? Entonces, es un aporte tremendamente relevante en el ámbito académico. El problema que tiene principalmente es que puede dificultar, ¿cierto?, el análisis de incluir múltiples variables cuando uno intenta, por ejemplo, explicar un modelo, ¿ya? O cuando uno intenta encontrarle respuesta a ciertos fenómenos que ocurren en el complejo espacio social, ¿ya? Entonces, lo que termina ocurriendo es que, claro, en investigación uno dice, mira, lo que hay que hacer es delimitar el problema, entonces no podemos investigarlo todo, ¿cierto? Vamos a investigar esto desde una perspectiva de género, ¿ya? Pero sumar una perspectiva intercultural, sumar una perspectiva acá, tomar todas las variables se vuelve realmente complejo. Entonces, esto es uno de los principales desafíos a los cuales invita la perspectiva de interseccionalidad como propuesta o camino viable para incorporar mayores elementos cuando se quiera alcanzar justicia social, ¿ya? Muchos lo entienden como el cruce de caminos, ¿ya? Para entender la variabilidad que actualmente existe cuando hablamos respecto a identidades, ¿ya? No solamente en el ámbito de la exclusión, sino también cuando hablamos de la agencia de una persona o unos grupos sociales determinados, ¿ya? Entonces, también se utiliza el concepto interseccional no solamente para contestar las preguntas relacionadas a los problemas que existen, sino que también para poder estudiar las identidades, poder conocer un poco más respecto a determinados grupos de manera más profunda. Entonces se entiende como algo así. Acá hay una figura que es de María Caterina La Barbera, ¿ya? Y está hecho por Designa, donde señala que todos estos factores cruzados definen la interseccionalidad, ¿ya? Y acá podemos encontrar, por ejemplo, hartas variables, y uno podríamos decir, mira, nosotros podríamos a lo mejor pertenecer a un grupo o un colectivo en desventaja a lo mejor dentro de la sociedad, o podríamos sufrir en alguna medida la opresión o la discriminación en la medida que pertenezcamos a uno de estos grupos, a una de estas etiquetas, o a varias, ¿ya? Y lo que plantea la autora del concepto y ya otras investigadoras que han estudiado el tema, es que en general uno tiene, ¿cierto?, varias variables. Entonces, por ejemplo, ser mujer en el ámbito del género, ¿cierto?, identificarse con el género femenino, tener una determinada edad también va a condicionar la cuestión del género, por lo tanto los problemas que experimentan las mujeres jóvenes, como puede ser el acoso callejero, por ejemplo, u otros elementos más fuertes, a lo mejor lo experimentan las mujeres mayores de otra manera, ¿cierto? Entonces la edad sí tiene un impacto. La religión, ¿no? Quienes tienen alguna creencia religiosa,
probablemente han experimentado o vayan a experimentar algún tipo de discriminación, dependiendo si el lugar donde viven, ¿cierto? Esa creencia religiosa es preponderante, ¿cierto? Es la religión que se practica o es una distinta. ¿Ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, profesa alguna religión cristiana, a lo mejor en los países de Latinoamérica eso no va a representar necesariamente una dificultad, pero sí sería un elemento donde podría experimentar algún nivel de discriminación si es que se encontrase en algún país donde, por ejemplo, hay una religión islámica, ¿no? Ahí probablemente esa persona enfrentaría una experiencia de su identidad desde el punto de vista religioso distinto, ¿no? ¿Cierto? Distinto y negativo. La nacionalidad también, ¿cierto? Uno cuando vive en su propio país, probablemente el tema de la nacionalidad pasa completamente desapercibido. Sin embargo, cuando uno se transforma por diversas circunstancias en migrante, ya en un país distinto, dependiendo del país al que uno emigre, puede sufrir discriminación producto de su nacionalidad, ya por los estereotipos justamente que circulan ya a lo mejor en esa cultura de destino respecto a esa nacionalidad en particular. Entonces, ¿qué significa ser chilena? ¿Qué significa ser una mujer peruana? ¿Qué significa ser una mujer colombiana? Etcétera, ¿ya? Respecto a la etnia, también, ¿cierto? Respecto a la orientación sexual, ¿ya? Efectivamente, acá donde, a partir de lo que hemos visto en el curso, hay una serie de complejidades, ¿cierto?, que dificultan la identidad y la expresión en condiciones de justicia de las personas que son discriminadas en muchos casos solamente por tener una orientación sexual que no va acorde, ¿cierto?, a la heteronorma. Y por supuesto la situación económica, ya que en muchos estudios se señala que efectivamente el componente de clase parece ser algo muy, muy importante y que explica en gran medida la discriminación de muchos otros elementos, ¿ya? Entonces, la nacionalidad, la discriminación respecto a la nacionalidad depende de la situación económica ya de los países. El género también, ¿cierto? Si una mujer es pobre, ya si un transexual es pobre, por ejemplo, eso va a agravar la condición discriminatoria, ¿ya? La va a reforzar además, ¿ya? Y respecto a la edad también, ¿ya? Y finalmente el tema del capacitismo, ¿no? Que es un tema muy en boga en la actualidad. Podemos señalar que el capacitismo, o por el contrario, ¿cierto? En defecto, digamos, la discapacidad en sí misma, ¿cierto? Es un elemento que también puede generar, experimentar cierta discriminación por parte de las personas que tienen alguna capacidad diferente, ya una neurodiversidad o sencillamente una discapacidad, ya que puede ser una discapacidad física, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con este dibujo yo creo que uno puede entender de manera mucho más gráfica a qué nos referimos con el concepto de interseccionalidad, porque si se fijan, cada uno de estos elementos puede tener una patita, ¿no? Acá podríamos decir, mira, acá están los niños, ya acá están los adolescentes, los jóvenes, acá están los adultos jóvenes, acá están los adultos mayores, las personas más mayores, ¿ya? Y eso se puede juntar acá en verde, ¿cierto?, con la nacionalidad, ¿ya? Por ejemplo, con ser peruana, ¿ya? Y eso se puede juntar con género, con ser mujer, adolescente, peruana. Y eso tiene estas complejidades que se grafican acá en el centro, ¿ya? Acá hay otra representación gráfica que también nos ayuda a entender este fenómeno, ¿ya? Pero que nos ayuda a observarlo desde otro concepto, ¿ya? Desde las asimetrías justamente, ¿ya? Respecto a los privilegios, ¿ya? Y también respecto a las opresiones. Y esto es un modelo de Patricia Hill, ¿ya? Patricia Hill Collins, que señala de que podríamos dividir estas como características demográficas y de justicia social en varios aspectos, pero por una parte tendríamos como un hemisferio donde están todas las situaciones que nos podrían dejar en una situación de ventaja, ¿ya? A lo que ella denomina los privilegios, ¿ya? Estas situaciones de ventaja social, pero también una situación de desventaja social, ¿ya? Entonces acá arriba tendríamos la dimensión de los privilegios y acá abajo la de opresión o de las resistencias,
Entonces, por ejemplo, en el ámbito de los privilegios, ¿qué encontramos? Ya ser hombre o mujer, ya lo principal, ya que tiene que ver con el género. ¿Ya? Si ese es hombre, ¿ya qué pasa? ¿Ya? Entonces, además, no solamente basta con estar en un nivel de heteronorma, ¿ya? Masculino y femenino, sino que además ser hombre en sí mismo, ¿cierto? Desde una perspectiva androcéntrica pareciera ser una ventaja en muchos aspectos. Ser blanco, ya que tiene que ver con el tema del racismo, ya particularmente también, según este modelo, ¿cierto? Que es un modelo bien cuantitativo, bien importante, tendría una ventaja en la sociedad. ¿Ya? El eurocentrismo, por ejemplo, tener un origen europeo también es un tema valorado, ¿no? La heterosexualidad también como orientación sexual. Aquí, bueno, vamos a encontrar harto más, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema del cuerpo, ¿no? Como cuerpos más aceptables, ¿no? Más como amigables, que están reconocidos bajo los estereotipos sociales. Eh, y así vamos a encontrar otros aspectos como ser joven, el tema de la fertilidad también, ¿cierto? Bajo este mandato de procreación, ¿no? Que tienen los seres humanos frente a la sociedad también, ¿cierto? Personas que son más pronatalistas, ¿cierto? Se le denomina, si es que una persona es fértil estaría en una situación de privilegio, ¿cierto? Si es que está en el lugar de una mayoría religiosa, también lo que yo explicaba recién, ¿cierto? También desde una perspectiva colonialista, ¿no? Los colores, ¿no? Que simbolizan una persona. Si es que son angloparlantes, ¿ya? También una persona que habla inglés efectivamente tiene una situación de privilegio, entonces nos preguntamos por qué quienes somos habla hispanos tenemos que aprender inglés y por qué quienes son anglosajones no aprenden español, por ejemplo, u otras lenguas. Entonces también son distintos tipos de cuestionamientos, ¿sí? Si uno pertenece a una clase alta o media alta, también, si dentro de estos estereotipos uno es considerado, valorado dentro del espectro de ser más atractivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí que tenemos estudios, por ejemplo, ¿ya? Y acá abajo estaría todo lo contrario, serían como una especie de antónimos donde podríamos decir, mira, ¿qué situaciones de desventaja podremos presentar en la sociedad solamente por nacer o estar, ¿cierto?, en esa situación? El género, ¿cierto? Si es que, comillas, se abren acá, ¿cierto? Hay alguna desviación respecto a lo masculino y lo femenino. Es decir, todo lo que se escape de lo binario, ¿cierto? Sería algo más propenso, ¿cierto? Dentro de estos conceptos interseccionales a eh, generar prácticas discriminatorias. Ser mujer, ¿cierto? Ser una persona de color, ¿cierto? Afrodescendiente, el término que actualmente se utiliza, ¿cierto? No europeo, lesbiana, gay, bisexual, ¿cierto? Persona deseable, ¿cierto? De color blanca,